5 de abril de 2025, emitiendo desde Madrid, España. Aquí son las 8 de la tarde, la 1 en Colombia. Saludamos en la dirección de Radio Coaching a Carolina del Valle Morales, en la producción general a José Gregorio Agüero, en la edición y montaje a Ibayán Campos y en la producción musical a Gustavo Semprin. Como siempre, te saluda tu humilde servidora de Almas en Evolución, Maika Zavala, psicoterapeuta, traductora holística y coach de vida. Y también nos gusta saludar esa alianza entre la Universidad de Utiel y Radio Coaching. Hoy tenemos de nuevo a nuestra querida canalizadora Mariola. ¿Qué tal, Mariola? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Maika, encantada de compartir con todos los oyentes este programa, así que encantada de estar otra vez aquí. Fenomenal. Bueno, y seguimos con nuestro plan de vida, que como veis da para muchos. Vamos ya por el 5.º programa del plan de vida. Y en el último programa nos quedamos más o menos en esa parte, ¿no?, de los aprendizajes que cogemos, los que suman, los que restan, ¿no? Y nos quedamos ahí en esas puertas para entrar en los retos más importantes a vivir. Creo que por ahí es por donde... Bueno, estamos con los motivos principales para trabajar en la vida y hablábamos, uno era equilibrar y liberar el karma, que ya lo desarrollamos, luego hablamos de sanar, de curar las energías de esta vida y de otras, ¿no? Y luego hablamos del servicio a los demás, ¿eh? Cuando ayudamos a otros. De estos motivos nos quedan dos por comentar. El cuarto sería experimentar contrastes, ¿eh? Vivir pues el miedo y el amor, el dolor, la alegría, ¿no? Venimos a experimentar eso, la ambigüedad, ¿no?, de los contrastes. ¿Cómo vamos a saber lo que es un dolor si no lo vivimos? ¿Cómo vamos a saber lo que es estar enamorado si no nos enamoramos? Efectivamente, y por eso la Tierra es el planeta perfecto, porque la Tierra es un planeta dual que nos permite vivir esos contrastes, ¿no? Igual que es arriba, es abajo, energía femenina, energía masculina. Entonces es el lugar especial, ¿no?, para poder vivir esa dualidad. No venimos de ser todo, y cuando somos todo estamos en la grandeza enorme del amor, por así decirlo. Exactamente, es que venimos del todo a experimentar esto aquí en esta escuela que es la Tierra, porque allí arriba desde luego los contrastes no existen, porque allí todo es perfecto y maravilloso. Entonces las almas también necesitan aprender, es como cuando vas al colegio y tienes que aprender pues lo que son las vocales, lo que son los números, pues aquí exactamente igual, ¿no? Y la escuela Tierra es una escuela muy, muy, muy adecuada para experimentar esto, ¿eh? Cuando vivimos situaciones de malestar, ¿no?, que nos preguntamos, ay, a mí me gustaría vivir una vida pletórica, llena de alegría, llena de felicidad, pero ¿cómo vas a saber lo que es la felicidad si no vives pues la desgracia, ¿no? Que en cierta manera esto de la desgracia la otra polaridad. Exacto, es por la eso, otra polaridad. porque esa es una palabra que como se usa tan negativamente, ¿no? Ahí tenemos ahí esa parte de la energía de las palabras, ¿no? Y realmente es verdad, o sea, vamos a saber lo que es agradecido o esa gracia si no vivo lo contrario, que es la desgracia. Pero es verdad que esa palabra es Que intensa. si esta palabra la desarrollas y además la percibes como es, no deja de ser dar gracias. Des gracias por lo que te está pasando. Cuando decimos, ¡ay, qué desgracia!, estás dando gracias en realidad, ¿no?, por esa situación que nos parece tan horrible, pero es una forma, fíjate, ¿no?, cuando pues la miras, ¿no? Desgracia, das gracias. Fíjate qué bonito, ¿no? La palabra desgracia, en realidad. Acabamos de transformar una palabra tan connotativamente negativa
en una palabra que te enseña a dar las gracias por lo que estás viviendo, porque te está enseñando. Y la única forma, como tú dices, cuando cuando íbamos al colegio de pequeños, ¿cuándo aprendíamos de verdad? Cuando suspendíamos algo y decíamos, pues esto me lo tengo que aplicar un poco más, a esto tengo que prestarle más atención. Si le quitamos al final la parte de querer hacerlo todo, verlo todo desde nuestra perspectiva, ¿no, Mariola? Desde esa perspectiva mental más humana y sacándolo, ¿no? Pues esa palabra se cambia totalmente. Cambia totalmente. Fíjate la connotación de sentirla como dar gracias a una desgracia, ¿no? Uy, ¿qué le ha pasado, no? Que ha tenido una desgracia tan grande en su vida. Pues precisamente lo que le ha pasado ha sido un acto o una acción o una situación para que esta alma aprenda. Lo que pasa, claro, que desde la parte humana, mental, una desgracia pues es algo horrible, ¿no? Y luego, ¿sabes qué pasa? Que los humanos somos muy perezosos. A todos nos gustaría lo que decíamos antes, ¿no? Tener una vida maravillosa, feliz, pero es que ya venimos de eso, ya venimos de ahí, ¿no? De un estado natural de plenitud. Entonces, cuando vas a la escuela ya sabes que hay que trabajar, hay que trabajar y estas desgracias son maravillosas para experimentar los contrastes. Efectivamente, pero fíjate, yo creo que ahí también entra el mundo que estamos viviendo hoy en día, que tú dices, ¿no? Lo de, primero se confunde esfuerzo con sacrificio, Mm, que para mí es totalmente diferente. Luego, vivimos en un mundo donde la red nos permite muchas cosas, pero también enseñan ese tipo de vidas, ¿no? Que estás diciendo, ¿no? Que todo es súper guay, que todo es súper fácil, que esos viajes, esto, ¿no? Y es como, y además, ¿no? Te empiezas a entender que eres un alma y tal, y entonces empiezas a entrar en esa comparación, ¿no? Pues vaya mierda de de vida que me he vida. propuesto yo, vida de alma, ¿por qué no me he cogido una vida súper guay? ¿No? Y entramos también en una comparación y en un ego espiritual y nos volvemos a ir, ¿no, Mariola? Totalmente, y además es que esta sociedad es una falsedad total, es irreal completamente, pero hay que ser muy coherente en saber que esto que nos están mostrando en las redes son fotografías de un momento muy puntual que todos tenemos, en nuestro día a día tenemos buenos momentos y nos estamos mostrando algo muy idílico, y además es que sostener una vida idílica continuamente es que tampoco no es normal ni se puede. Imagínate el sobreesfuerzo y el gran sacrificio, ¿no? Pero esto que has comentado antes me parece muy interesante, ¿no? Que no es lo mismo esfuerzo que sacrificio. No tiene nada que ver. Pero en esta vida, como almas, tenemos que esforzarnos para aprender. ¿Mm? O sea que es lo que hablamos antes, siempre desde la visión humana o mental a la visión espiritual. Cambia mucho la perspectiva de todo. Y estas vidas idílicas no existen, ni se pueden mantener No, continuamente. Es imposible. no, sobre todo porque a la gente cree que, claro, que como tú lo has planeado todo, te pones a meditar todo el rato, a repetir un tal, y claro, te va a llegar las cosas. No, ahí está la parte de yo visualizo, yo conecto, pero me tengo que poner a trabajar y ese es el esfuerzo. Claro, el esfuerzo, pero no solo ya en meditar, sino entender una situación del día a día, una situación mundana. Pues he ido a bajar el pan y me han estafado o me han robado. Voy a entender esa situación desde una perspectiva más elevada. ¿Por qué me ha pasado esto o para qué me ha pasado esto? ¿Eh? Y esto también de la comparativa nos limita muchísimo. Cuando entramos en comparativa, ay, ¿por qué este tiene esta vida y yo no la tengo? Porque a lo mejor a ti te toca vivir otras experiencias, muy diferentes al otro, o lo que el otro lleva por dentro, tú eres incapaz de verlo, el sufrimiento que lleva el otro o no las tragedias que pueda tener en su día a día. Pero sí que es cierto que estamos en una sociedad mucho de apariencias, pero todo eso es irreal, por supuesto, eso no existe.
No existen esas Y ahí vidas entra, idílicas y maravillosas, nadie la tiene. Por mucho que tengas en esta vida, siempre tienes una parte que tienes que trabajar y una parte que no está coherente a lo que tú deseas. y ahí entra en parte también ese cambio de ciclo que hubo de toda la energía femenina que está entrando, de toda la energía femenina que se está moviendo, para ese cambio de entender la energía masculina desde otro punto de vista, ¿no? Y esa compensación de la energía femenina con la masculina. Totalmente, por supuesto. Vamos al equilibrio. Es que hemos vivido durante, bueno, muchísimos años con el patriarcado, ¿no? Y la energía masculina. Entonces la femenina viene a equilibrar y a reparar. Y entramos en la nueva era, la era en que las mujeres también tienen que reclamar su sitio y su poder desde una perspectiva también de igualdad y de equilibrio. Eso está claro. Sí, porque si no, nos vamos de nuevo a otra polaridad. Exacto, es que si no, vamos de una a otra, ¿eh? Cuando ya nos pasamos, ya vamos a los excesos, entonces ya no es coherente, no estamos en equilibrio, que también pasa. Ya sabes que aquí también con todo este tema de la energía femenina tenemos también muchas personas que tienden al extremismo. No es correcto, ¿no? Siempre en el equilibrio justo y adecuado. Mira, y te quería yo ahí hacer una pregunta. El otro día escuché, pues no sé, ¿Mm? en la red, que una de las energías más altas que podemos encontrar, una es el amor, ¿no? Otra sería la coherencia, ¿no, Mariola? Sí, yo es que suelo repetirlo mucho. Ya has visto que en todo lo que llevamos de programa he repetido mucho la coherencia, ¿no? La coherencia es que es una palabra con una vibración muy alta, ¿no? Y la coherencia es que nos lleva al camino adecuado, ¿eh? Y al equilibrio justo. Ser coherentes es importantísimo con lo que deseamos, con lo que tenemos, con lo que experimentamos y entender las dos partes, entenderlas, porque cuando nos vamos a uno de los extremos es cuando ya entramos en desequilibrio total. Y podría ser que ahora mismo es un poco como se está posicionando el, el ser humano, ¿no? En seres que sí están entendiendo esa coherencia y en seres totalmente incoherentes. Hombre, desde luego, y aparte es que socialmente nos llevan a la polarización, ¿no? Socialmente, todo lo que tenemos alrededor nos lleva a polarizarnos, ¿no? A estar en un extremo o a estar en otro. Pero desde luego, cuando tú tienes una conciencia adecuada, entonces puedes entender las dos partes. Y cuando tú entiendes las dos partes, encuentras el equilibrio entre ellas. Y esto sería la integración de la energía masculina y femenina, ¿no? Entender las dos partes. No, ahora porque, oye, tenemos que hacer grande la energía femenina, lo que vamos a hacer es anular completamente la masculina. Es un error muy grande. Hay que aprender a que esas dos energías tienen que convivir y tienen que equilibrarse entre ellas. Es el yin y el yang, ¿eh? El Efectivamente. blanco y el negro. Entonces, no vamos a tener la misma, el mismo nivel, porque si nos vamos a la polaridad es cuando realmente creamos conflicto. Y por eso venimos a esta parte dual, porque al final como almas, ¿no? Cuando venimos aquí, jugamos a ser las dos cosas, dependiendo de las vidas, ¿no? No, incluso en una misma vida también, a ver, podemos tener en un momento dado pues una polaridad u otra Sí, para no, entrar. pero me refería al género, ¿no? Porque no Ah, todas las sí, vidas vienes, ¿no? Juegas a, no para entenderlo y aprender esas dos polaridades, ¿no? claro, es que no es lo mismo experimentar una vida desde ser un género femenino a ser un género masculino. Porque cuando tú estás siendo, por ejemplo, femenina en nuestro caso, ¿no? Estás experimentando, pues oye, tener
pues esto, tus menstruaciones, todo este tipo, ¿no? De los embarazos, lo que siente una madre, pues bueno, pues parir, todo esto, que es muy de mujeres, ¿eh? Y entonces puedes empatizar con una mujer, ¿no? Entender lo que siente una mujer, lo que sufre una mujer o lo que puede proporcionar. Cuando ya tienes una vida masculina, pues el alma pues experimenta, ¿no? Esa parte y también empatiza. Es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje. Por eso los contrastes son muy necesarios para las almas, son muy necesarios, pero ya no para las almas, también para los humanos. Porque es que, ya te digo, vivir siempre en felicidad, ¿no? O en alegría. Yo no puedo estar continuamente alegre. Sería antinatural, ¿verdad? No, además, en inteligencia emocional lo explica muchísimo. Es como si estuvieras todo el rato encima de la ola, o sea, surfeando una ola arriba, entonces no lo puedes mantener, porque es muy cansino, pero es la misma para la emoción negativa. Es decir, al final es un desgaste donde empieza a deteriorarse el cuerpo, Y es que se donde el deteriora cuerpo todo, físico... es que ese Ah, estado es anormal, igual que el estado de tristeza continuo o el estado de neutralidad continuo. Es que es insostenible. Los humanos, es que lo maravilloso es que podemos ir surfeando, ¿no? Por los diferentes estadios, ¿no? Y ahí está la maravilla. Ahí está la maravilla y entender que un día me levanto de mal humor y no sé por qué estoy de mal humor, ¿vale? Y digo, oye, pues me levanto de mal humor y no sé por qué. Y mañana me puedo levantar súper contenta y estoy experimentando los contrastes. ¿Eh? Pero hablamos otra vez de coherencia, volver otra vez al equilibrio y al término medio. Entonces, es importante para las almas pues experimentar esto, los contrastes. Y la escuela de la Tierra pues nos ofrece muchísimas situaciones continuamente para experimentarlos. y en el tema ese de los contrastes, hay una, se me había venido ahora a la cabeza a nivel de género que ahora pues está abriéndose esa parte tanto de género, ¿no? Mm. Masculino, femenino, binario, no binario, yo me pierdo, sinceramente. Todo ese tipo de almas que están, vienen en su plan a vivir esa parte, ¿no? Que vienen a romper o no. Ah, Eso no viene, eso es más de tierra y mental. eso es más de tierra y mental. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las enfermedades? ¿No? Sí, 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 sí. A ver, las almas escogen género y también pueden escoger desde el género inicial que ellos cogen, ¿no? Escoger, pues, vivir alguna situación ¿eh? Que tenga que ver con experimentar la sexualidad que tenga que ver con ese género. Me explico. Por ejemplo, una persona homosexual. Una persona homosexual tiene un género, pues, masculino o femenino, da igual, ¿no? Pero en el plan de su alma, pues oye, proyecta vivir esa homosexualidad desde un planteamiento familiar difícil, ¿eh? Para que él pueda o esa alma pueda pues reconocerse, afianzarse y luchar por lo que cree conveniente o por su sexualidad o por lo que ella sienta. Esto sí puede estar en el plan de alma. Pero esto de decir, tengo un género binario, un género Fluido. neutro, esto no existe en el plan de alma. Aunque ellos, bueno, ya sabéis que los seres espirituales no tienen género. ¿Eh? Entonces, pero cuando se encarna sí se escoge género, es muy necesario y tiene que ver mucho con la aventura de vida que tengamos, mucho que ver. Pero esto de que se ha puesto ahora tan de moda, esto no se escoge en el plan de alma. Esto en el mundo espiritual no existe. Y sobre todo no por lo que tú hablas de los contrastes, ¿no? Al final ese contraste
ahí es donde está, ¿no? En los géneros. Son dos contrastes que hay que integrar, entender y comprender. Y comprender exactamente, es que te ofrece una gran experiencia el género. Yo creo que es una elección de las mayores que hay. Es una de las mayores que hay. Yo creo que es, Igual que vamos, la primigenia. género y raza, ¿no? Género y raza serían como también dos contrastes. Las más eh, importantes, género y raza. Como dices tú, la principal género tiene mucho que ver para el aprendizaje, pero muchísimo. Por eso es tan importante, ¿no? El género. Y cuando ya entramos en esto de no, es que yo no me considero, soy binario, no, no. Tú, a ver, tienes un género masculino o femenino, naces con él. Que tú luego te sientas como te quieras sentir, es todo mental y son decisiones humanas que nada tienen que también ver para con la mí. espiritualidad, nada, en absoluto. Ujú. Vale, porque también muchas veces ahí la gente se pierde, ¿no? En que he escogido esto para vivir esta situación. No, a lo mejor es tu mente la que quiere que vivas esa situación, pero es tu mente. Exactamente, es desde la mente, no desde el alma. Esto el alma para, vamos, esto para el alma no tiene importancia ninguna. Vamos, es que ni aparece, ¿no? Pero el género sí, porque desde el género, pues bueno, ya tienes, pues eso, puedes experimentar la maternidad o puedes experimentar tu cuerpo biológico, ¿no? O puedes experimentar un sinfín de experiencias, ¿no? Desde el género. Pero ya cuando entramos esto ya son modas y tendencias. Modas que si quieres, oye, era como cuando se llevaban los pantalones de campana o, pues mira, ahora me quiero dejar el pelo largo en melena y ahora se lleva corto, pues esto es lo mismo. Dijésemos, para la espiritualidad no dejan de ser modas y tendencias de la sociedad y de la cultura en este momento dado. Perfecto. Yo creo que eso también ayuda mucho a aclarar que, bueno, que no quiere decir que no lo estés viviendo como algo intenso, pero que al final, bueno, son elecciones que estás haciendo desde tu mente. Exactamente, exactamente. Que luego tú, por ejemplo, naces con un género masculino y te apetece o sientes que tienes que vivirla pues desde el género femenino y bueno, te haces unas intervenciones quirúrgicas y demás, esto ya es una decisión tuya, humana, no es una decisión de alma. ¿Sí? Ahora, la tendencia sexual es diferente. Si yo quiero vivir una homosexualidad desde, pues ya te digo, desde el aprendizaje social, de cómo me van a juzgar o cómo voy a responder yo a esos juicios que me hacen sociales, eso es diferente. Es Porque muy es una forma de diferente. No sé, aprender también. Sí, 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 es si totalmente lo estáis diferente. entendiendo, la diferencia entre uno y Eh, otro. es, creo que es muy diferente, ¿no? El que yo elija la homosexualidad, ¿no? Y ser mujer y que me gusten las mujeres, a lo mejor para sanar un rechazo, para sanar lo que yo a lo mejor he sentido incluso hacia la propia energía femenina en otra vida. Exactamente, probablemente. Entonces, es una forma de vivirlo desde la polaridad que a lo mejor yo en otra vida he rechazado, he traicionado, he juzgado, ¿no? Y elijo vivirlo desde ahí y que encima me guste el mismo sexo, ¿no? Como para que la intensidad de la vida, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Ese currármelo en esa vida me ayude a soltar karma. Sí, exactamente, exactamente. Pero esto te lleva a una finalidad, ¿eh? Y es una finalidad elegida en tu plan de alma. Pero ya te digo, cuando tú decides pues tener otro género o vestirte de mujer, esto ya es una decisión desde la mente, desde lo que tú sientes. Nada que ver. Sí, yo creo que queda bastante claro. Porque a veces también pensamos que esto puede ser planeado, ¿no? Y no, al final, ahí está el libre albedrío. Exacto, que ahora después entraremos en esto, en el libre albedrío, que también tiene mucho que ver con el tema.
Genial. La, Vale, la pues esos siguiente, contrastes, efectivamente, ya los hemos tocado bastante bien y seguimos avanzando. sí, el siguiente motivo, y el último ya, es corregir creencias falsas y limitantes sobre nosotros mismos. El no merezco, el no puedo, el no valgo, el no sirvo, es que no me sale. Esto es importante. Al igual tú has tenido una vida en que pues, te has limitado muchísimo o te has dejado influenciar por el entorno, por la familia o por lo que sea. Y en la próxima vida, oye, yo voy a corregir esto. Yo necesito corregir esto para aprender. Entonces, es importante. Sobre todo sobre nosotros mismos, más que sobre los demás o sobre la vida, pero las creencias limitantes sobre nuestro propio poder, porque nosotros somos ilimitados, tenemos un poder ilimitado de co-creación y de creación. No dejamos de ser pequeñas partículas de Dios, ¿no? Somos pequeños dioses, ¿no? Experimentando. Entonces, estas creencias sobre nosotros es importante también corregirlas. Por eso tan importante el papel de los psicólogos o de los terapeutas como tú, para ayudar también primero, a ser conscientes de que tengo esta creencia, porque muchas personas no son conscientes y pasan por la vida, oye, y llegan a la vejez y hacen el traspaso y no han sido conscientes de sus creencias. Pero bueno, la verdad que ahora estamos en un tiempo maravilloso, ¿m? De terapeutas también que ayudan muchísimo a entender y analizar esas creencias. A ver, al final las creencias es la programación que llevo en mi inconsciente y por eso voy a ver el mundo de una determinada manera. Como alma lo he elegido así porque tengo que trascender esas creencias, ¿no? Esas creencias de no considerarme capaz. Pues si somos mini dioses, ¿cómo no voy a ser capaz? Pues al final no elijo una familia, un sistema donde ya hay unas determinadas creencias implantadas, un país, porque cada país tiene una de las creencias más limitantes del pueblo español, es que todo hay que conseguirlo con sufrimiento. Sí, 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 todo cuesta, todo cuesta. Y además asocian ese esfuerzo y ese sufrimiento desde la parte muy negativa. Y claro, hay una creencia que se dice pues que para conseguir las cosas y que sean buenas hay que hacerlo con esfuerzo y sufrimiento. Si no lo haces así, es que lo estás consiguiendo desde otro punto de vista. Entonces, claro, graban eso tan en tu sangre y lo oyes constantemente desde pequeño. Entonces, claro, en el momento que te salen las cosas fáciles, lo fluyes de una determinada manera, te llegas a plantear incluso ¿lo estaría haciendo mal? Mm, Esto es así. Y te empiezas a juzgar a ti misma, a ti mismo y a comparar. Y luego entramos mucho, vivimos en un país, por ejemplo, España es muy de compararse. Mira cómo mucho. lo hace fulano, mira cómo lo hace menganito, la familia, mira cómo lo ha hecho tu prima, tu hermana, tu esto. Entonces, te hace que tengas unas creencias de que no eres capaz, de que no es posible, de que no te lo mereces. El merecimiento, el pueblo español, Es, lo es tenemos tremendo. ahí como muy incrustado, Nos cuesta mucho recibir, nos cuesta mucho recibir, Es que Y parece que no somos me lo los primeros merezco. en dar, porque España es de los países que más ayuda siempre primero, que más dona, que más da. Pero para mí donde está el problema es que no es capaz de merecerse en reconocerse como pueblo español la grandeza que tiene el pueblo español cuando ayuda, que lo hemos visto cuando ha sido la Dana, cuando pasan esas grandes cosas, es el pueblo español el que sale unido, pero luego en la individualidad de cada uno no se cree que merece Ujú, mm. y le cuesta mucho, Es le que, cuesta mucho y hay un sistema que está instaurado así. mm, sí, 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 no es que además, oye, un simple regalo.
parece que nos hacen un regalito y, me cuesta, ¿no? Como aceptarlo. Pues muchas gracias y muchísimas veces. El regalo que hoy tú me quieres invitar, pues qué alegría, ¿no? Muchísimas veces nos cuesta. Y es eso, cuando te pasa algo bueno en la vida, te pasa algo bueno. ¡Ah! ¿Cómo me puede pasar a mí esto? Parece como algo muy increíble. Y el pensamiento instantáneo es, luego seguro que viene algo malo. Sí, exacto. Uy, como no me lo merezco, pues a lo mejor es que a mí estas cosas no me pasan. Y seguramente viene algo malo. No, ahí estás creando una realidad negativa para ti. Pues me abro a recibir todas estas bendiciones y me abro a que vengan más como estas. Y ¿Mm? lo que decías, ¿no? Del regalo. Te regalan algo y algo querrá de mí. Por algo lo habrá hecho. O cuando nos dicen un halago, qué guapa estás hoy. Qué Mm, bien te sienta, tú ya sabes que te lo dije, ese corte de pelo para mí te sienta estupendo y maravilloso. Nos planteamos, y eso somos mucho las mujeres. Me ha dicho esto. O sea, al final eres tú la que te sientes no merecedora de ese halago sí, sí, y eres te tú. incomoda porque tú misma, a ti misma, no eres capaz de darte ese halago ni de creer que te lo mereces. Entonces, ahí el alma elige un buen trabajo. Un trabajo intenso. Y aparte es esto, cuando nos hacen un regalo también, ay, pues yo ya me siento obligada a devolver esto. ¿Eh? La obligación. No, esas creencias que nos hacen tan pequeños y tan limitados para todo y que no nos dejan ser nosotros, no nos dejan, nos empañan. Pero Es bueno, una ya te digo, programación. gracias que ahora estamos en un tiempo que cada vez se investiga más a nivel psicológico, terapeuta, se hace mucho trabajo y esto ayuda muchísimo pues a superarlas y a superarnos a nosotros mismos. Sobre todo, tú ya lo sabes, a entenderlas, porque al final, para cambiar la creencia hay que hacer una reprogramación y no vale solo con decírmelo en la mente, como lo cambio realmente es poniéndome en acción. Y ahí es donde entra el esfuerzo positivo. Es decir, yo para cambiar una creencia de que no me merezco algo, primero tengo que cambiar esa creencia de me merezco todo en la vida. Pero Exacto, claro, tienes que ver qué crees que es todo en la vida. Porque claro, si tú crees que todo en la vida es ese éxito que tú ves en una red social de estar tumbado a las 2 de la tarde en un determinado sitio, pues claro, a lo mejor es que te tienes que esforzar en currar de otra cosa diferente a lo que haces. O tienes que estudiar, o tienes que trabajar 25.000 horas a la semana. Porque tampoco, como tú decías antes, sabes, realmente cuando vemos una imagen no sabemos lo que hay dentro, lo que hay detrás, o si es real. exactamente, exacto. Entonces ya depende de cada persona, cómo sienta esa creencia, cómo la integre, cómo la trabaje y cómo la experimente. Está clarísimo, ¿no? Por eso también es un trabajo personal importante y un desarrollo personal importante. Y cuando tú haces ese esfuerzo, también consigues resultados positivos y vas viendo tu cambio personal, ¿eh? Cómo vas progresando y cómo anteriormente si había algo que a ti te limitaba tanto, pues ahora ya lo has superado o con ayuda o con tu propio esfuerzo y se te hace mucho más sencillo y has transmutado esa creencia. Pero hay que querer. Poder se puede, pero hay que querer. Porque es lo que Hombre, tú ya hablamos, sabes que hay gente muy yo siempre, perezosa. claro, yo sabes que siempre os lo digo que un no puedo es un no quiero. Exacto, exacto. El no Yo no puedo puedo, no no existe. Ahora, dite de verdad detrás del no puedo está el no quiero. y entonces pregúntate por qué no quieres. Ujú, ujú. ¿Qué hay en ti que no?
que no te deja. ¿Por qué no quieres? ¿Porque no quieres esforzarte? ¿Porque no quieres trabajar tu interno? Porque pues lo que hablamos antes, es más fácil irte ahí a estirarte al mediodía y hacerte 4 fotos. Entonces es que no estás trabajando como alma. No Y quieres ahí es bueno, profundizar en ti. entraremos después, es el libre albedrío. Y eso es Sí, la por supuesto. grandeza. Y esa es la grandeza de ser almas. Está clarísimo. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero cuando vas al colegio, si no, mira, el dicho ese que hay en España, ¿no? Sabes hacer la O como un canuto, ¿no? Si tú no sabes hacer bien una O, ¿vale? Y tú no trabajas en esa caligrafía, en saber hacer bien la O, la A, la U, pues ¿cómo te van a salir bien? ¿Me entiendes? Todo tiene su esfuerzo. Y esto es lo mismo. Entonces, este es otro de los motivos principales a trabajar en la vida. Hemos dicho equilibrar, liberar karma, sanar y curar energías de esta vida y de otras, el servicio a los demás, experimentar contrastes y corregir creencias falsas o limitantes. Ahora yo ya, si quieres, Maika, empezaría por las reglas que aceptamos antes de nacer, que aquí está Perfecto, el sí, famoso... perfecto, sí, porque es una forma de ir colocando ordenadamente, pues eso, las reglas que, esto es como, ¿no? Cuando vas a algún sitio a apuntarte y hay unas reglas, pues aquí hay que Exacto. aceptar las reglas. Cuando bajamos decimos, oye, yo acepto, luego no vale quejarse, como luego nos Exacto. palmemos. Esto es un contrato. Tú sabes que en el contrato siempre hay letra pequeña, ¿eh? Pues esto es lo Hay que mismo, leer, hay que la letra leerlo. pequeña del contrato. Exacto, hay que leerlo. Y no vale luego venir aquí a la tierra y estar diciendo, no, cuando suba de nuevo, yo tengo aquí uno que vive conmigo que dice cada 2 por 3. Cuando suba a montar yo una allí, digo, es que no te vas a acordar de nada para montar, nada, chato. No, no, no. Y además cuando suba le van a enseñar el contrato y le van a decir, mira las reglas que aceptaste antes de nacer y las firmaste tú. La primera regla, no recordar nada. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, ay, es que yo no recuerdo, es que si recordásemos y supiéramos que hay un más allá, que la muerte no existe, esto nos daría más paz? Pero ¿qué pasa? Que si yo recuerdo, yo no vivo esta experiencia intensamente como una experiencia real. Esto lo primero. Ahí te voy a hacer un inciso, porque hay almas que sí recuerdan algunas vidas. Sí, porque hay almas cada vez más, porque son almas o muy viejas o muy evolucionadas, pero sobre todo cuando son niños. Cuando somos niños, tenemos, ya cuando somos adultos ya cambia, ¿no? Ya entras mucho en el enredo, ¿eh? de no recordar y de cortar esa línea directa. Cuando somos niños, traemos el canal mucho más abierto y traemos pues muchos más recuerdos de otras vidas, ¿eh? Luego ya crecemos, ya nos limitamos por la sociedad, la cultura, todo esto, y entonces nuestro canal se cierra y nuestros recuerdos, por supuesto, también. Casi siempre son en niños. Pero el recordar primero no nos dejaría vivir la experiencia intensamente. Si tú o yo vamos a hacer una obra de teatro y tú eliges ser Maika y yo ser Mariola y sabemos que estamos interpretando un papel y después de ahí nos vamos a salir las dos y nos vamos a ir a tomar un té juntas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esa obra de teatro quizás no la representaríamos con la misma fuerza que si no recordamos que después de esa obra de teatro tú y yo nos vamos a ir a hacer un té y nuestra vida es fantástica, maravillosa. Esto es uno de los motivos. Otro Uh -huh. motivo. Si yo llevo el libro al examen, no me voy a esforzar. ¿Eh? Si yo no estudio,
Si yo no estudio para el examen, yo no me voy a esforzar. Si yo traigo recuerdos, yo no me voy a esforzar por hacer el examen. Tercero, Ujú. si yo me acuerdo que mi padre, cuando fuimos vikingos, me rebanó la cabeza 30 veces, pues tú imagínate cómo voy a mirar yo a mi padre. Y lo estamos haciendo en un plan así como muy de estar Sí, por sí, casa, sí, sí. ¿no? Sí, no, Pero, pero claro, o si yo tengo que trabajar con el alma del que es mi hijo y en otra vida me asesinó, me violó, me raptó, ¿cómo voy yo a experimentar el amor hacia esa alma si yo recuerdo esas vidas? No podría, no podría. Entonces, otra cosa, por ejemplo, el miedo a morir, una creencia también impuesta por la religión, ¿eh? Por la cultura, por lo que sea. Entonces, por lo que sea. esto, exacto, también veníamos a trabajarlo. Si yo sé que la muerte no existe, que todo es fantástico, maravilloso, me va a dar igual morir. O a lo mejor me agobio de la experiencia, me cojo, me subo al balcón y me tiro de ahí, porque sé que luego voy a renacer en el mundo espiritual y que no existe la muerte. ¿Qué valor le daríamos a la vida? Entonces, por todos esos motivos no se recuerda. Y nos ponen el velo, el velo. Mira, ayer hablaba con una hermana mía de alma, que la amo muchísimo, y me decía que antes de nacer nos tocan aquí, ¿sabes? Debajo de la nariz, ¿sabes que tenemos aquí el hoyuelo este, entre los labios? ¿Vale? Sí, sí, sí. Que nos da el ángel ¿de qué era el ángel? El ángel del nacimiento, porque la tengo aquí. El ángel del nacimiento nos daba con el dedo aquí para que no recordásemos nada y ponernos el velo, ¿no? El velo, que yo le llamo el velo para no recordar. El velo maya. Los mayas hablaban mucho del velo, del no Sí, sí. recuerdo. ¿eh? Entonces, es por todos estos motivos y muchos más. Pues claro, si venimos a hacer o a jugar una partida y sabemos que a la primera que nos maten vamos a volver a otra partida, entonces no me voy a esforzar porque esa partida me salga bien en el juego de la vida. Lo que hablaba antes, traer la chuleta. No, no, no. Porque tenemos que hacer trabajos muy intensos, trabajos muy emocionales y recordar a según qué personaje es muy duro. Pues hay No, que hay olvidar. hay llevándolo un poco al humor, ¿no? La película El día de la marmota, ¿no? La de eh, que va aprendiendo porque repite el día, atrapado en el tiempo, que es la película, va aprendiendo porque se despierta siempre en el día de la marmota. Entonces, cada vez que se vuelve a despertar, va cambiando, ¿no? Es una película que representa muy bien esa parte, porque no llega a recordar, pero sí que va cambiando las cosas de cómo las ha ido haciendo para que vayan sucediendo cosas diferentes. Es Es una una, película muy es buena. una representación maravillosa de lo que pasa en el mundo espiritual, porque cada vida es como esto, como despertarnos otra vez y volver a repetir. Lo que pasa que, O sea, claro, que en si ese nos... caso, ¿te acuerdas? Claro, En la como tú película te dices, acuerdas, aquí no, porque el alma se pone ese reto de cada vez hacerlo mejor, de ser mejor, de evolucionar, de aprender, de poder recolocar, solucionar aquello que no hiciste bien en otra vida. Pero representa esto, cada muerte es un día que acaba, ¿eh? Un día que acaba y volvemos a otra vida. Y en esa vida nos dan otra vez, bueno, nosotros escogemos las posibilidades, pero es esto. Y tenemos muchas oportunidades, entonces no recordar nos hace más fuertes para vivir esta vida, esta experiencia con total intensidad, con total intensidad. Pues si no nos daría igual todo.
¿Y cuántas almas llegarían aquí y verían lo dura que es su vida y dirían, oye, yo me voy a casa, yo no quiero seguir en el cole, yo me cansé? Serían como los news, ¿no? Todos ahí van al barranco y se tiran todos por el barranco. Claro, se van todos. Vamos, se van todos de la tierra y dejan la tierra vacía. Es que imagínate, ¿no? Y además que es una escuela súper dura. Entonces se irían todos, emigrarían de la tierra, marcharían. Entonces no se puede uno acordar. Y entonces ese velo, el no saber qué pasa después de la muerte, es necesario. Es necesario como medida, dijésemos, un poco de control en el sentido, porque ya te digo, si no tuviésemos un poquito de respeto o no, pues habría muchas almas que decidirían partir, ¿no? Pero igualmente cada vez se va cogiendo más conciencia, las personas cada vez despiertan más, conocen más experiencias cercanas a la muerte y van pues trabajando sus miedos. Y esto es muy interesante también. Pero los motivos son por esto que hemos hablado, ¿no? Poder trabajar tranquilamente con el vecino de al lado sabiendo que fue pues no sé, el enemigo más grande que tuve en la otra vida, en la última vida. Y poder trabajar con él, hacer una amistad, relacionarme tranquilamente y llegar a quererlo, o ayudarlo, o acompañarlo. Si yo le pusiera etiqueta y cara, quizás ni me acercaría, ¿verdad? Efectivamente, ya entraríamos en el juicio y en el juicio de lo que tú me hiciste en otra vida y al final, pues realmente el trabajo no sería el que tendríamos que hacer. Para nada. No viviríamos ese personaje que hemos elegido ser intensamente. El Por eso segundo, es la regla primera y súper importante. sí, la segunda, libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? El control sobre tus decisiones y tu destino. A ver, ¿desde dónde vas a vivir tú? ¿Desde la víctima, desde el aprendizaje o desde el aprendizaje? Tú decides en cada momento. Aquí nadie te impone nada. Tú has hecho, pues bueno, un plan de alma. Tú como alma te has impuesto una serie de retos. Pero cuando llegas a la obra de teatro, al juego, puedes decidir. Puedes decidir si sigues ese camino o en mitad del camino abandonas. O en mitad del camino decides, pues, hacer otro tipo de acciones. Libre albedrío. Nadie del mundo espiritual te controla. Tenemos guías que están a nuestro lado para ayudarnos en un momento dado a nivel de sueños, a nivel de, pues eso, de intuiciones, de a veces te ponen pues eso, las señales, ¿no? De señales que te van orientando, pero hay que estar también con los ojos muy abiertos para entender estas ayudas que nos dan desde el mundo espiritual. Pero la libertad de escoger y de decidir. También te Ahí digo una eso cosa, es importante, ¿no? Porque sí, tenemos momentos de nuestra vida como muy, muy determinados que esos tenemos que vivirlos sí o sí. Esto sí, hay momentos puntuales de nuestra vida que hay que experimentar, pero el resto, o sea, el resto es libre albedrío, ¿no? Para también en esa dualidad que vivimos de la Tierra, en esos aspectos positivo y negativo, quedarte en la zona más oscura y negativa, ¿no? claro, En por ese supuesto, contraste. en el contraste tú puedes estar en oscuridad o puedes pasar a luz o puedes volver a oscuridad. Ahí tú decides y además eliges. Pero si yo, como plan de alma, tengo 3 o 4 puntos importantes que vivir, esos los vives de una manera o de otra. Si yo tengo que casarme con Pepe, porque tengo que experimentar un karma con Pepe, Pepe va a Te vas aparecer a en mi casar vida 30 de alguna veces. manera.
Sí, aunque yo lo rechace otras 30, pero al final acabo casándome o estando con este ser, porque era un punto importante en mi programa. Es un programa, ¿sabes? Cuando tienes puntos importantes y el resto de los puntos ya veremos cómo tú vas escogiendo y cómo los vives. ¿Mm? Pero hay puntos muy, muy importantes. Pero sí, el libre albedrío, el escoger, el decir voy a vivir la vida desde el aprendizaje, desde la luz, desde el entendimiento, desde el amor, desde la comprensión, o voy a ser lo peor de lo peor y me va a dar igual. Es tu Pero ahí decisión. en el fondo también está siendo, entre comillas, coherente, ¿no? Porque tú dices, mira, quiero ser una hija de puta, un hijo de puta, me da igual todo el mundo, yo voy a destroyer total porque el resto me da igual. Estoy siendo de alguna manera, aunque sea de manera destroyer, estoy siendo coherente con mi pensamiento, con mi palabra, con mi sentimiento y con mi acción. Aunque Total, de cara total. hacia afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo como personaje, aunque parezca destroyer, a este señor color naranja que gobierna un país llamado Estados Unidos. Se le puede, para la luz no puede parecer, no, para la gente que está despierta, pero es un personaje coherente con él. Sí, Que nos sí, guste o no, es otra. exactamente. Con él mismo es coherente y él está viviendo su experiencia como él quiere vivirla, como él siente que tiene que vivirla. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Porque seguramente habrá opiniones muy diferentes y habrá personas que les parecerá pues lo mejor de lo mejor, los votantes, o personas que les parece pues esto, una persona destructiva y una persona que viene a hacer cambios muy, muy importantes. Pero él, desde su propia visión, está viviéndolo como él siente que debe de hacerlo. Y está Por bien, eso es es que al final correcto. está dentro de su plan, o no lo sabemos. Ahí ya eh, Bueno, eh, probablemente dentro de su plan estaba llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero como tú realices o como vivas tu es tu libre. presidencia o como lleves tu mandato, esto ya lo decides tú. ¿Qué tipo de presidente vas a ser? ¿Eh? Oye, al igual, desde su visión va a arreglar bastantes cosas o no, o va a destrozar otras, pero cambio seguro que va a hacer. Cambios seguro que va a hacer y cambios que vienen a remover y cuando se remueven las cosas, también está bien, también está bien. A ver, esto es como cuando yo digo que se mueven las bolitas estas, ¿no? Que tienen cositas dentro, ¿no? Estamos en ese momento, ¿no? Que se mueve todo, porque para que haya un cambio que no sabemos dónde irá, tiene que haber un caos. Sí, Y para eso tiene que haber personajes que tengan dentro de lo que cabe ese libre albedrío, ¿no? De abrir el caos. sí, son personajes singulares y dentro de su singularidad mueven y para volver a construir, pues al igual tengo que destruir. ¿Eh? Y estos personajes también son necesarios, que era lo que hablábamos antes de los contrastes. ¿Mm? Pero este hombre, pues Efectivamente. igual que cualquiera, tiene su libre albedrío para escoger y él al igual siente que lo está haciendo todo correctamente bajo su visión. Hombre, es que está ahí porque hay gente que, como tú dices, opina de una visión de él que le ha votado y la ha colocado ahí. O sea, Exactamente. él no ha dado un golpe de Estado, no ha dicho tal, sino él se ha presentado, ha hecho una campaña, te puede gustar más, te puede gustar menos, tal, y ha sido elegido y votado, con lo cual a un número de personas llega. Claro, ha sido elegido. Esta es la palabra. Es el elegido. Y él, dentro de su plan de alma, probablemente tenía que llegar aquí y no una vez, sino dos veces. ¿Eh? Dos veces.
Y probablemente dentro de su plan de alma, pues tiene un porqué y un para qué de estar ahí. Pero ya te digo, dentro ya de su personalidad, de su visión, porque también es una persona que tiene una visión muy particular, ¿no? De la vida y de todo, pues dentro de su visión, ¿cómo sabemos que lo está haciendo bien o mal? ¿Cómo sabemos Ya que lo cuando está suba, ¿no? haciendo bien o mal? Cuando, claro, cuando trascienda, pues ya tendrá que ir a revisión de examen. Exacto, y él sabrá si ha estado bueno, dentro de su plan de alma, sí, porque está siendo presidente, pero si lo está realizando correctamente o no, porque al igual los demás desde fuera lo vemos de una forma y realmente, ya te digo, todo tiene un porqué y un para qué. Y al igual es Efectivamente. necesario remover el avispero para que las demás avispas se pongan un poco las pilas o también cambien leyes, Efectivamente, ¿no? cambien otro tipo de Visiones. pues, visiones. Exacto. O sea, al final siempre ha habido en la historia almas que han venido a hacer determinados trabajos. O sea, porque al final, pues estamos las almas que vivimos el día a día, ¿no? Estas almas también viven el día a día, ¿no? Pero son, pues bueno, Jesús vino sin karma y vino a hacer el maestro Yeshua, pues vino a trascender como Jesús y hacer un cambio, ¿no? Buda hizo otro, Martin Luther King, determinados personajes han venido a romper determinadas estructuras, ¿no? De la tierra, de esas polaridades, ¿no? Como para que la polarización no fuese tal polarización y que poco a poco se fuese yendo a esa unión, no a ese todo, ¿no? Claro, es que son figuras importantes. Por eso te digo bueno, la misión de este hombre quizás sea esta, quizás sea venir a revolverlo todo para que haya cambios alrededor, en otros países, en otros mandatarios, quién sabe, pero quizás sea su gran misión y ahí tiene su libre albedrío, como lo tenemos todos, como decidimos qué corte de pelo nos hacemos o qué color nos ponemos o cómo nos vestimos. Pero el libre albedrío es maravilloso porque también nos dejan hacer, es como el niño pequeño que lo dejas experimentar. Lo llevas a una piscina de bolas y le dices, bueno, niño, entra ahí y vamos a ver cómo experimentas. Y el niño, pues, si le apetece tirarse o si no o le apetece mirar, cada uno ya, desde su libre albedrío, vive la experiencia a su manera. Vale, pues nos vamos a quedar aquí porque estamos a punto de acabar, Mariola. Como siempre, se nos pasa el tiempo volando. Estamos en las reglas. Hemos visto la primera, no remember, nada de chuletas, nada de Nada, traerse la chuleta, no no. vale. Y la segunda, súper importante, para poder vivir esa vida sin recordar y desde la experimentación pura, el libre albedrío. Exactamente. Y no acabamos, Maika, ¿eh? Aún nos quedan unas Ah, cuantitas reglas más, lo ¿eh? sé por eso, pero que ahí es donde nos quedamos para tenerlo presentes. Hemos visto las dos primeras reglas, el no recordar, el libre albedrío, y en la sexta entrega del plan del alma, pues seguiremos viendo las reglas. ¿Dónde te pueden localizar por si les apetece contactar contigo, Mariola, tener una lectura, conectar con los guías, con los maestros? Entender un poco más esa vida que han elegido las personas desde el alma, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, a través de YouTube o de Instagram, en Luciérnagas Blancas. Allí me encuentran, pueden contactar conmigo, que yo estaré encantada de recibir y de ayudar en todo lo que yo pueda. Pues nada, de nuevo muchas gracias. Saluda a las chiquis que tienes ahí detrás, que sé Sí, que las están tengo aquí ahí. detrás, tengo Las tienes a ahí, tres hermanas de las alma. tienes. Yo a dos conozco, a la tercera no. A la tercera no la conozco, pero a las otras dos chiquis las saludo yo también, mi Fina y Francis. Y a ti, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más y poner luz desde una manera clara, sencilla, llana, terrenal, de entender lo que somos, que no somos nada terrenales, pero a la vez lo somos muchísimo también. Y esa es la maravillosa dualidad, ¿no? Creo
el primer contraste lo vivimos nosotros en nosotros mismos, al ser almas viviendo una experiencia humana y experimentar la humanidad desde la pureza de vivir y disfrutar de estar en la tierra. Y por eso creo que esas dos primeras reglas son importantes, ¿no? Porque si no, yo siempre digo que soy un alma, pero disfruto de vivir en la tierra. Y es maravilloso, el plano terrenal es maravilloso y los sentidos, experimentar a través de los sentidos es maravilloso para las almas. Y de las emociones, porque creo que las emociones es lo más bonito que hay, porque como tú dices, estar siempre en la parte guay, pues sí, está bien. Cuando bajas al fango, pues te cansas a veces del fango, pero ¿cómo sabes que es el fango? Porque tienes esa polaridad que te enseña lo contrario. Así que muchísimas gracias por darnos esa visión tan maravillosa y tan increíble. Y bueno, como siempre, nos despedimos. La semana que viene no hay programa porque aquí en España pues volvemos a estar un poquito en fiestas, ¿no? El día 1 es el Día del Trabajador, pero el día 2 es el Día de la Comunidad de Madrid, donde vivo yo, que celebramos esa independencia que conseguimos de cuando echamos a los franceses de nuestra querida España. Y lo celebramos en la Comunidad de Madrid. Y entonces pues hago pellitas y nos vemos ya a la siguiente, que estaremos con Esther Sánchez. Y como siempre pues nos despedimos dando las gracias en la dirección general de Radio Coaching a Carolina del Valle Morales, en la producción general de Radio Coaching a José Gregorio Agüero, en la edición y montaje a Ibayan Campos y en la producción musical a Gustavo Sempú. Ya sabes, aquí tu compañera Maika Zabala. Me puedes encontrar en mi página web www.maikazabala.com o en Instagram Maika Zabala Coach o almas_en evolución. Siempre desde esa alianza de Radio Coaching y la Universidad UTIE, y las puedes encontrar en Somos Universidad UTIE, en la fanpage de Universidad UTIE, en www.radiocoaching.com.co. Somos Radio Coaching y somos Universidad UTIE. Muchísimas gracias y seguir disfrutando las brujitas juntas. Besitos. Gracias. Besitos, muchas gracias. Y